Seguimos en su programa Fuera de Orden. Segundo segmento del programa 318. Martes 13, ni te cases ni te embarques. Donde sí te puedes embarcar es suscribiéndote a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Nada pavoso esa suscripción. Con tu ayuda y con tu suscripción ayudas a que mis contenidos sigan al aire. Es la mejor forma de hacer llegar directamente tu patrocinio. Gracias a todos los que se han suscrito. Ayer fue 12 de octubre. Y la gran discusión estúpida, infame, fuera de lugar, ridícula, desfasada, balurda, que la izquierda latinoamericana, porque es la izquierda latinoamericana fundamentalmente la que se ha encargado de eso, ha querido poner sobre el tapete. Es como siempre eso del genocidio, de que Colón fue un genocida y de que no hubo descubrimiento porque nosotros ya estábamos aquí. Y normalmente ese nosotros ya estábamos aquí lo dice alguien con apellido hispano. Y además de eso se hacen unas consideraciones completas y absolutamente antihistóricas que van desde utilizar el nombre Día de la Raza. A mí me parece que eso de Día de la Raza está fuera de orden, de verdad, como el nombre de este programa. Nunca me ha gustado esa definición. Creo que no dice nada hablar del Día de la Raza, sobre todo porque la raza es algo que divide. Y yo creo que lo que ocurrió el 12 de octubre fue más un encuentro que una división. Pero Día de la Hispanidad, encuentro de dos culturas, bueno, Día del Encuentro Cultural, quizás algo consensuado. Pero lo que sí es absolutamente ridículo es este tema de la resistencia indígena. Día de la Resistencia Indígena, dicen los chavistas. Día de la Resistencia Indígena es un planteamiento completo y absolutamente chavista, donde intentan plantear de forma antihistórica que los conquistadores llegaron a América para asolar el continente y matar a todo el mundo. Entonces uno se pregunta, oye, pero si mataron a todos los indios, entonces Evo Morales, ¿qué será? ¿Verdad? Y Noel Pocaterra, ¿qué será? Y hasta Laureana Pocaterra, ¿qué será? Y todos los panas estos de la etnia Guayú, ¿qué será? ¿Qué será Patricia Velázquez? ¿Y qué serán los Yanomami? Que todavía hay hasta comunidades aún, comunidades vírgenes, comunidades que nunca han tenido contacto con el hombre blanco. Se ha sabido de su existencia. Entonces, evidentemente es mentira lo del exterminio, mucho más lo del genocidio. De hecho, estudios sensatos, estudios serios, que van desde lo antropológico hasta lo demográfico, indican que en efecto hubo una situación bien difícil en cuanto a la estabilidad de la población nativa americana, la población aborigen, más producto de las enfermedades que de la acción armada de los conquistadores, porque la llegada masiva de gente al continente americano, que no solamente llegó gente, sino que llegaron con productos, llegaron con animales, llegaron con etcétera, evidentemente causó una situación difícil en la población, en las poblaciones más expuestas al contacto con los españoles y con los conquistadores en general. De hecho, se habla de que en todo el continente, esto no lo dicen por supuesto los izquierdistas, hay un famoso estudio del filólogo y estudioso de la cultura hispana radicado en Venezuela, Ángel Rosenblatt, que habla de un número aproximado de 13 millones de habitantes en América para el momento de la llegada de Colón. Y de esos 13 millones de habitantes, 50 años después, creo que era el asunto, ¿sí? 100 años después, se hablaba de una población que había descendido de los 13 millones a los 11 millones. Y eso podría tener que ver con tanto las guerras de conquista
como las enfermedades y todo lo demás. Pero luego la población vuelve a subir e inclusive supera los 13 millones iniciales, llegando hasta los 15 millones de la población nativa aborigen. Recuérdese que dentro de las políticas establecidas por la propia Isabel la Católica, cuando le da su venia a Colón para lanzar su expedición que culmina con el encuentro de estas tierras, quienes se encontraran en tierras nuevas se entendía que son vasallos, es decir, son ciudadanos del reino, y a tal efecto no podían ser esclavizados. Y eso le quedó bastante claro a Colón, se lo dejaron bastante claro a Colón desde el principio. Así que de alguna manera esos planteamientos que tienen valor, porque yo sí creo que algunos tienen valor, yo sí creo que es necesario discutir el asunto. No solamente por lo que significó la llegada de Colón, que hay que verla de una forma desprejuiciada. Y tampoco hay que decir que lo que venía en esos barcos era absolutamente que venían unos niños Jesús. Pero siento que sí, tal como lo dice el profesor Agustín Blanco Muñoz y muchos historiadores más, la historia de América circunscrita a la llegada de Colón en adelante, olvidando los elementos que existen para estudiar la historia previa, eso es algo que debería sin duda alguna establecerse como nocivo. Pero tú no te encuentras a estos antihistóricos, hipócritas y promotores de la nada de la izquierda latinoamericana tratando de escribir la historia previa a la llegada de Colón. No hay un gran programa de investigaciones arqueológicas que permita establecer, por ejemplo, de forma exacta, fidedigna, con mayores datos y mayores recursos, cómo eran, quiénes eran, de dónde estaban los pobladores originales de Venezuela. ¿Por qué razón la población venezolana tenía que solo logra asentarse los núcleos primeros y primarios en el centro norte costero? ¿Por qué fue tan difícil establecerse desde 1498 hasta 1545? Es que se consolida el primer núcleo de ciudad, que fue Tocuyo. O sea, Colón llega en 1498 a Macuro, y solamente en 1545, es decir, 47 años después, fue que se pudo establecer un núcleo poblado sólido, que fue Tocuyo. Esas cosas tienen alguna explicación, pero esas explicaciones probablemente están antes. ¿Cómo eran las comunidades? ¿De qué manera se asentaban? ¿Dónde se distribuían? ¿De qué vivían? ¿Qué dicen los hallazgos arqueológicos? Acaba de aparecer uno en Falcón, donde se encuentran, entiendo, algunos restos arqueológicos de importancia que inclusive nos revelan que hay una especie de líneas como las líneas de Nazca en la zona del estado Falcón, que es rica. El estado Falcón tiene muchísimos hallazgos arqueológicos, cosas que se conocen muy poco, en lo que fue la zona del río Pedregal, que ya es un río seco, donde ha habido hallazgos de gran importancia. ¿Quién en el chavismo está estudiando eso? ¿Quién en la izquierda latinoamericana está estudiando eso? Yo sí creo que eso hay que contarlo. Yo sí creo que eso tiene un interés grandísimo para entendernos como nación. ¿Quiénes estaban allá sentados? ¿Por qué había menos población en Venezuela? Porque eso es algo importante que ayuda a explicar y a entender algunas cosas. Venezuela era una capitanía general, mientras la Nueva Granada y el Perú eran virreinatos. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela había menos población. Y como había menos población, hacían falta menos instituciones. Y como había menos instituciones, el ánimo de los pobladores, posterior a la llegada de los españoles, era más relajado. Como había menos curas, había menos poder de la iglesia, había menos miedo al pecado, y por eso hubo más mestizaje. Porque evidentemente el castigo divino que venía de los conquistadores, bailabalseando con indias, con negras, etcétera, ¿quién te lo castigaba si no había suficiente poder de la iglesia, porque no había suficiente cura? Por eso es que las cosas son como son en Venezuela y son como son.
en Perú y en Colombia, donde el mestizaje es menor. En Colombia un poquito más. En Perú casi inexistente. ¿Por qué? Porque allá sí había poder de la iglesia, ya había castigo, ya había la sanción moral, la sanción religiosa, más la sanción legal. Todas esas cosas es una historia que hay que contar, yo estoy de acuerdo con eso, pero no la cuentas. Esa historia tú no la cuentas cambiándole el nombre a la avenida Francisco, a la autopista Francisco Fajardo. Esa historia tú no la cuentas tumbando las estatuas de Bolívar. Esa historia tú no la cuentas poniendo una estatua de Huaycaipuro. Esa historia se cuenta haciendo investigación, dándole recursos a los investigadores históricos, arqueológicos, paleontológicos, para que se hagan los estudios de verdad que se tienen que hacer en Venezuela. Así de sencillo. Aquí ha habido casos en Venezuela, estos bichos que les encanta hablar de la historia. Aquí ha habido casos en Venezuela donde ha habido hallazgos arqueológicos y inclusive hallazgos de embarcaciones de la época de la conquista, galeones hundidos en los mares de Venezuela, en las costas de Venezuela, que se han encontrado y han hecho con esos guaces y ni siquiera se sabe dónde está. Bueno, bastaría preguntarle a don Charles Bruber Carías, uno de los grandes investigadores que ha tenido Venezuela en cuanto a ciencias naturales y de la propia historia de nuestras costas, para que eche más de un cuento lo que ha significado aquí barbaridades que han ocurrido durante tantos años con comunidades aborígenes. No hay nadie que haya estudiado más las comunidades aborígenes que Charles Bruber Carías. Ningún ente del Estado lo ha hecho más que él. Entonces, esas cosas terminan contrastando con la estupidez política de los chavistas hablando del Día de la Resistencia Indígena. Pero si ya eso es una... O cambiándole el nombre a la autopista Francisco Fajardo, debe ser que con eso van a resucitar a Huaycaipuro o no sé qué carajo lo que pretenden con eso. Pero eso ya... Nosotros estamos seguros de la estupidez del chavismo y de la izquierda latinoamericana, que es tarada de nacimiento. Tarada de nacimiento. O sea, se aprendieron de memoria las venas abiertas de América Latina y ya el propio autor de las venas de América Latina desde hace rato, bueno, deplora lo que escribió. Pero han sido capaces de leerse a Carlos Rangel cuando dice en su libro Del buen salvaje al buen latinoamericano que América es hispana y no latina, y toda una discusión que hay allí. O lo que dice aquel autor mexicano que tan temprano como en el año 58, lo recordaba ayer leyendo una entrevista que en El Estímulo hay, una entrevista maravillosa a mi profesor Jorge Bracho, el historiador Jorge Bracho, quien repite aquellas palabras de ese historiador mexicano, de que América existe porque los europeos la inventaron. Es decir, los pobladores de América, los indios navajos de Norteamérica, Sioux de Norteamérica, los aztecas, de la zona mexicana, los caribes, los yanomami, los timotocuiques, los incas, no se sentían parte del mismo conjunto. Ellos no hablaban de América, ellos no hablaban del entorno como América, ellos no andaban en eso. América, lo que conocemos hoy, lo inventan los europeos con su concepción del mundo, cuando asumen que todas esas tierras son un solo continente y que los Yanomami, los Temotocuicas, los Pemones, los Aztecas, los Incas, los Mayas, etcétera, son pobladores americanos. Pero esos pobladores americanos se sentían americanos. Hagamos una revisión, a ver. Pues hagámoslo a nosotros, los chavistas no lo van a hacer y los políticos en general tampoco, porque fíjense lo que hizo el chavismo anaranjado. El partido del otro mequetrefe, porque así como está el PSUV, que es el chavismo rojo, está el chavismo anaranjado, que es el de Guaidó. Fíjense lo que saca el partido de Guaidó ayer. El partido de Guaidó y de Leopoldo, su padre, saca en Twitter una propaganda hablando de un encuentro de dos mundos, donde aparece alguien disfrazado de indio, porque indio no es, y indican en el tweet: hoy 12 de octubre recordamos el encuentro de dos mundos de nuestros indígenas rebelados ante los colonizadores españoles. Es decir, para Leopoldo, para Guaidó y para el partido de ambos, Voluntad Popular, eso de la rebeldía indígena es algo a reivindicar, tal como lo hace el chavismo, porque ellos son chavistas, pero anaranjados. El mismo desprecio por la historia,
Más adelante dicen, en la actualidad las comunidades indígenas siguen luchando por la defensa de sus vidas y su territorio. Hoy nuestra población indígena sigue en rebelión ante los tiranos del régimen, grupos paramilitares, mineros ilegales y demás delincuentes que los asesinan y desplazan. Allí están, metidos de frente con eso de la resistencia indígena. Los tipos aceptaron el relato chavista como buenos chavistas anaranjados que son. Y al final indican, sabemos que esta situación acabará cuando el tirano salga de Miraflores, es decir, cuando cese la usurpación que ustedes prometieron y no han cumplido. Y nuestros pueblos indígenas, y allí hay un tema importante, hablar de pueblos indígenas, la connotación que eso tiene, que fue una larga discusión que se hizo en el año 99 en el seno de la constituyente de ese año. La palabra pueblo, señores de voluntad popular, que ustedes son, bueno, porque ustedes son chavistas. Ciudadano que me escucha, la palabra pueblo tiene una connotación legal cuyo uso genera derecho. Hay que tener cuidado con eso. Porque si usted dice, si usted le da a un grupo la categoría de pueblo, usted está asumiendo que ese pueblo tiene derecho a la autodeterminación y a tener su propio estado al ser denominado pueblo, es decir, nación. Pero ¿qué va a saber Leopoldo de esto? Vuelven a tomar control de sus tierras. Imagínense usted. Esta situación acabará cuando el tirano salga de Miraflores y nuestros pueblos indígenas vuelvan a tomar control de sus tierras para que puedan vivir en paz. Nuestra lucha diaria por una Venezuela diferente también es por ellos. Por eso no nos rendimos. No nos rendimos, dice Leopoldo, que es un tipo que lo primero que hizo cuando convocó la salida en el 2014 fue rendirse y entregarse a vivir en unas vacaciones metido en Ramo Verde. Y lo primero que hizo el 30 de abril, cuando salió a la calle con 2 racimos de topochos y 2 tanquetas y que a tomar la Carlota, lo primero que hizo fue rendirse al ver el fracaso de su acción y meterse en una embajada donde todavía está vegetando y haciéndose el líder. Eso es lo que tenemos en Venezuela. Esos son los dirigentes nuestros y esa es la historia que nos quieren contar. Esa es la historia que nos quieren imponer. Porque Leopoldo López, además de eso, él reivindica el indigenismo porque él es timotocuica. Y su esposa, Lilian Tintori, imagínense usted, Tintori, esa es pemona. No, esos son, y aparte de eso, tú ves el fenotipo, esos son unos absolutos timotocuicas los dos. Los tipos caen en el ridículo porque cuando se quiere torcer la historia se cae en el ridículo. Mire, usted no es más nivel venezolano porque su apellido sea Guaycamacuto, Guaycaipuro, Tintori, López, Lara, Farías, Poleo, lo que sea. Ser venezolano va más allá de eso. ¿Cuántos venezolanos lo son por elección? Porque aún naciendo en Portugal, en España, en Italia, en Palestina, en Israel, en Líbano, en Siria, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Dominicana, llegaron a Venezuela y decidieron hacerse venezolanos y quieren a Venezuela más de lo que la quieren muchos de estos balurdos. O sea, ¿por qué eso de no, los verdaderos venezolanos son los aborígenes? Eso es una estupidez del tamaño de Venezuela. Sin duda alguna. Eso es antihistoria. Antihistoria por completo. Entonces eso de que la resistencia indígena, no me toquen los cojones. Toque los cojones, por favor. No. Mire, no mejora el enfermo. No mejora el enfermo. Empeora. Yo le digo sinceramente que yo espero que en algún momento, así como apareció un ciudadano junto a un grupo de sus vecinos a repudiar eso de rodilla en tierra, poco a poco se vayan sacudiendo también de los que te piden estar rodilla en tierra y de los que te piden estar rodilla en alto. O sea, ya basta de estar atados a los intereses de estos politicastros que lo único que quieren es que Venezuela avance. Y cuando uno los ve que coinciden inclusive en las concepciones que tienen de la historia. Bueno, Leopoldo no dice que quien está con él está del lado correcto de la historia. Imagínate tú. O sea, el que va a decidir cuál es la verdadera y correcta historia es Leopoldo, que dice además que es descendiente de Bolívar. Él y Capriles.
que son que descendientes de Bolívar. Bolívar no tuvo hijos. Un poquito de por favor. En fin. La historia en función del interés político. Eso algún día terminará. Yo estoy seguro que así será. Chávez no lo verá porque se murió. Pero nosotros sí. Lo que también veremos será el regreso de Fuera de Orden el día de mañana. Gracias a todos por habernos acompañado. Y los espero en una próxima oportunidad.